Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el stand de Leamos y de Baja Libros, a punto de entrevistar al escritor y periodista Pablo Perantuono, que vino a nuestro stand a hablar básicamente de este libro, Nada sucede dos veces, que es de hace poquitos meses, ¿no? Un mes, poquito más de un mes, Un bebito. un bebito. Antes de eso, Pablo había publicado otros dos libros, Teoría del Derrape, que es una novela, y Fuimos Reyes, que lo escribió junto con Mariano del Mazo y que cuenta la historia de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Acá parece un libro, tiene unas 385 páginas y tiene también 16 años de trayectoria periodística, ¿no? Exacto. Hay entrevistas, hay crónicas, hay perfiles. Está su entrevista en Nueva York al Indio Solari, está Leonardo Fabio, está Andrés Calamaro, Camila Sosa Villada y está, por ejemplo, una gran crónica sobre el infarto de un amigo, una gran crónica sobre la muerte de una hermana. Todo eso está acá. Te quiero empezar preguntando, Pablo, ¿cómo elegiste los textos que iban a llegar a este libro y si te ayudó a alguien? ¿Cómo fue esa selección? Sí, bueno, primero gracias, Juli, por la invitación. Primero hubo una selección o una preselección que hice yo. Uno más o menos, y eso te debe pasar a vos, tiene una idea aproximada de los textos que viene escribiendo con el tiempo y sabe cuáles realmente tienen algún tipo de solidez. Y bueno, yo tenía en mente algunos, sabía que algunos habían sido muy comentados en su momento, habían circulado también por las redes. Eso por un lado, poner que habré seleccionado unos 25 textos y después sí con la gente de la editorial, de La Crujía, con Sabrina Sosa, en un primer momento con Matías Bauso, fuimos como haciendo una curaduría más fina y terminaron siendo estos textos. Quedaron afuera algunos que realmente me gustaron, pero bueno, siempre pasa, hay que seleccionar y también no podíamos poner todo. Y en cada texto hay una introducción en la que vos contás un poco de qué va ese texto, las circunstancias de producción o de entrevista con esa persona. ¿Te metiste mucho a editar o fueron como estaban y a bancársela? No, había que bancársela. Me parece que tenían... No podía, era como una cuestión casi de honestidad, ¿viste? Y hasta de un poquito de coraje, si se quiere. Había algunos textos, hay un texto como me parece muy prototípico en ese sentido, que es un perfil con reportaje largo, Guillermo Coppola, que probablemente si lo tendría que hacer hoy sería muy distinta las preguntas, mi postura, pero bueno, fue en el 2008 y me parece que también era una especie de documento de época, era como, bueno, eso es lo que pensaban dos señores nacidos en el siglo XX sobre el mundo, y me parece que también queda justamente como eso, como testimonio de ese momento. Al principio del libro, vos en tu introducción, después de un prólogo de Josefina Licitra, hablás de cómo te encontrabas con las columnas de Oscar Cardoso, del Gordo Cardoso, de Soriano, y de un texto que encontrás un día en La Nación Revista, al que le falta una página, pero que cuenta un recital de Los Redondos en Santa Fe, y que después te enterás de que ese texto es de Leila Guerriero, y que todo lo que había en esos textos, en esas columnas, también en el gráfico, bueno, te producía algo, ¿no? ¿Qué encontrabas ahí en esos textos periodísticos que de alguna manera hasta, no sé, supongo que te habrán llevado a decir, che, yo quiero hacer un poco esto? Y bueno, sí, estaba el germen, ¿no?, de lo que encontraría después, de lo que encontraría yo mismo con la profesión. Esa especie de aventura, ¿no?, esa especie de épica que uno encuentra en esos textos. Ahí yo lo que digo es que es un texto con una personalidad muy fuerte. Entonces yo encontraba una voz distinta, una mirada aguda, una potencia que no encontraba en ningún otro lado. Y eso la verdad que es algo que te marca. A mí por lo menos me marcó y de algún modo fue como una primera señal de hacia dónde quería ir, o hacia dónde pretendía llevar, si se quiere, mi carrera, por decirlo de algún modo. A mí me ayudó mucho y es muy curioso eso que citás, porque justamente no tenía firma, y yo por lo menos no la encontraba, pero sin embargo yo reconocí esa voz y mucho tiempo después me di cuenta de que era ella. ¿Le dijiste algo alguna vez? Sí, se lo dije por mail, porque yo al poco tiempo empecé a tener un vínculo laboral con ella. Incluso yo estaba en una revista que se llamaba Brando y ella escribió alguna nota, entonces la edité yo, y ella estaba en Gato Pardo, o empezó justo ahí, y yo hice 2 o 3 notas para Gato Pardo, y bueno, me acuerdo que me editó ella, y realmente, además de ser una gran narradora, es una editora extraordinaria, y yo aprendí mucho con ella.
Voy a agarrar algo que contás en tu introducción a la entrevista a Andrés Calamaro para preguntarte por algo más general. Y es que te dijo muchas veces que no, hasta que algún día te dijo que sí. Y te quiero preguntar primero si tenés algún método para insistir, ser esa gota que horada la piedra de la paciencia del entrevistado, o si vas viendo según el entrevistado. Digo, si tenés algunas, hasta te diría unos truquitos para ir ahí. Bueno, de los que se puedan contar, sí, ¿no? Todo escritor es un versero, en el mejor de los casos, ilustrado, ¿no? Y soy bastante terco. Entonces, sí, utilizo todo lo que puedo. Siempre dentro de la ley. No voy a mandar una cabeza de caballo, pero sí, trato. Por ejemplo, también en el caso de la última, que está muy reciente, es un largo perfil que hago de Marcos Citrinblum, que era muy renuente a hablar y que nunca había dado un reportaje desde que se había ido de Clarín. Y sin embargo, bueno, lo fui convenciendo porque también, uno, en ese sentido, también es gente que no es el CEO de una multinacional, que sí realmente son inaccesibles o que tienen secretarios, etcétera, etcétera. También es gente que comparte un universo, se quiere, en común. Entonces, bueno, hay otro tipo de llegada, ¿no? Calamaro, primero, es un tipo que en ese momento estaba muy activo en las redes, o tenía una ida y vuelta por mail, y por lo general si le escribías te contestaba. Entonces había una posibilidad de que te leyera. Y lo mismo en el caso de Citrinblum, que por lo menos el tipo me reconocía como un par también. Y eso es muy bueno. Entonces, bueno, de algún modo eso ayudó. A ver, primero vamos a contar que Pablo es editor del sitio La Agenda Buenos Aires. Esto es muy importante para la siguiente pregunta, porque La Agenda Buenos Aires es un sitio en el cual habitualmente se publican textos que son de más largo aliento de los que se publican en el día a día, en los diarios online y demás. Y por otro lado, todos estos textos son de largo aliento, requieren tiempo, el tiempo para convencer al entrevistado, y todo eso es un poco anticlimático respecto de cómo está funcionando no solo el periodismo, sino la atención humana en los últimos años. Y no parece detenerse esa tendencia. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo combatís ese clima de época? ¿Cómo defendés esto que haces? Y si defender eso puede implicar renunciar a lectores, pero quedarte con los que sabés que van a llegar hasta el punto final. Sí, bueno, hay algo ahí de... como si fuera una aldea gala, ¿viste? La aldea gala en la que estaban Asterix y Obelix. Hay una defensa media romántica de algo ahí. No sé si romántica es una palabra grande y hermosa como para ponerlo en la cotidianeidad, ¿no? Pero bueno, y para usarlo uno. Pero bueno, hay algo de eso, de defensa de eso, como si estuviéramos defendiendo una bandera. Yo lo siento así. Por supuesto que la cotidianeidad y la electricidad de la vida lleva a que eso parezca que no tiene rating, o que no tiene glamour, o que no tiene... No sé si glamour, pero no tiene la importancia que se necesita. Pero en la agenda es lo que tratamos de hacer. Textos con un poquitito más de ambición, que tengan una mirada de autor, que tengan una capacidad mínima de conmover, porque la verdad es que si no hay mucho en lo que uno pueda conmoverse desde la lectura. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, eso es lo que tratamos de llevar adelante, y eso es lo que trato de hacer yo, y de algún modo los perfiles que hago tienen que ver con eso, con ir a buscar gente que yo admire, o que sienta que pueden tener como una especie de aliento épico en sus vidas, en sus trayectorias. Volviendo al libro y a la introducción de la entrevista a Calamaro, vos decís que, todos esos no que él te dijo y que estaba tan reticente, y que de repente se da una situación muy íntima y muy luminosa en su casa. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué se siente en el cuerpo en el momento en el que uno está haciendo la nota de cuerpo presente y de repente dice, hay nota? O sea, ocurre algo que vos ya sabés que te está llevando a algo que puede formar el texto, construirlo. ¿Cómo es ese momento? Hay una parte mía que siempre cree que hay nota, siempre. Aunque fracase, te diría, porque yo siempre siento que siempre hay algo para contar, siempre. Incluso el fracaso. Incluso el fracaso. Y puede sonar a un chamullo barato, ¿viste? La verdad que sí. Pero yo lo siento así. Eso, tal vez ir con esa pequeña dosis de certeza, por ahí me ha llevado a que me ocurrieran cosas que realmente eran notas de por sí. Entrevistar al Indio Solari en Nueva York, en un hotel 5 estrellas, aunque yo sea el peor entrevistado del mundo, ya es un notón, se hace solo.
encima él es un entrevistado maravilloso. Entonces, obviamente, ahí yo sabía que estaba haciendo algo que podía ser, nada, dentro de todo, importante. Lo mismo, qué sé yo, la nota con Darín, yo sabía que había mucho material porque él abrió su corazón conmigo. Habló de todo, habló de sus miedos, de su padre, como nunca antes lo había escuchado hablar. Eso también tiene que ver, me parece, con que yo de algún modo accedo o asumo o voy a esos lugares preparado para charlar, preparado para una ida y vuelta y también atento a escuchar y a no estar pensando en la próxima pregunta, sino estar como muy atento a esa información que ellos me están mandando. De hecho, te digo la verdad, esto en las escuelas de periodismo no se dice, porque está mal, y yo ya estoy grande. Pero yo voy sin preguntas. Hace mucho que voy con cero preguntas, mucho. Esa nota del indio... ¿Cómo empieza la conversación? No, pues tampoco soy un hippie, pero... Pero nada, siempre sale. O sea, vos pensás que a vos te debe pasar. Esa conversación la empezaste hace 20 años. Y es continuarla, es ponerte play adentro tuyo y decir, bueno, ¿qué me conmovió? ¿Qué me conmovió de este tipo? Me conmovieron un montón de cosas. ¿Por dónde empiezo? Puedo empezar desde el principio, puedo empezar desde el final, puedo decirle, mirá, nada, el disco que más me gusta es este, o tu libro que más me gusta es este, pero para mí, hay un montón de... Hay algo ahí también que por ahí hay cierta confianza en dejar cierto espacio a la espontaneidad, que siento que es un buen hilo conductor. Eso por ahí a los 20 no lo sabía, a los 25 tampoco. Después de los 35 uno ya empieza a tener un músculo, uno se conoce y sabe que puede confiar en uno. En una entrevista que le diste a Telam a partir de este libro, decís algo sobre lo que te quiero preguntar, que es que tal vez en algunos casos crees que fuiste un poco benevolente por la simpatía que te genera esa persona que estás entrevistando. Bueno, la persona que está vos vas a hacer una entrevista y por ahí tenés 20 años de vínculo con ese que estás entrevistando, aunque el otro no lo sepa. ¿Cómo se regula eso? Si es que se puede regular o que salga una mirada simpática y ya está. Bueno, sí, es como una especie de... Uno tiene que hacer como un pacto con sus propias emociones, ¿no? Ser ecuánime y tener en cuenta eso que vos decís. Tener en cuenta que podés estar delante de un tipo que es nada, que es simpático, tiene obra, incluso tiene un talento, pero también puede ser un rufián. O puede ser mal tipo, o puede haber dejado... Y vos sabés que el arte está lleno de gente que es tirana, o que es gente que no sé. Y siempre hay una manera sutil de dar cuenta de eso. Y siempre, incluso yo me siento incómodo incomodando, eso desde por sí, desde ya. Pero también es cierto que llevándolo de la mano se puede llegar a lugares de incomodidad. Entonces esa persona se puede abrir y yo con Darín, cuando hablaba conmigo, estaba molesto por cosas concretas. Si yo voy de frente y le digo, che, qué mal, ¿no? Qué mal el gobierno, qué mal esto, lo otro, y me va a decir que no. Yendo de otra manera, más amable, más empática. Y con más tiempo. Lleva más tiempo, pero se puede llegar al mismo lugar. De todas las escenas que contás en este libro, ¿cuál fue para vos la más difícil de escribir y por qué? Y sin duda los momentos más de más dolor, ¿no? Básicamente hay una crónica muy larga que es que fuimos a tirar las cenizas de mi hermana a la costa oeste norteamericana porque en la playa de Santa Mónica ella había dejado como último deseo. Escribir sobre eso fue una experiencia muy intensa, profunda, traumática, desgarradora, te diría, pero por otro lado siento que también probablemente haya sacado lo mejor de mí. Y bueno, de algún modo las experiencias dolorosas, si se pueden transformar en algo parecido a la emoción, al arte, a la literatura, bueno, por lo menos sirven también para algo.
de una. Última, ahora le pregunto al Pablo Perantono, editor. Sí. Hace un rato te pregunté, vos cuando vas a hacer la nota, ¿cuándo decís hay nota? Bueno, cuando te llega la nota que escribió otro, que vos pediste o que el otro te ofreció, ¿cuándo decís, bueno, esto es una nota? ¿Qué tiene? No, en los 2 primeros párrafos, si tiene potencia, si tiene una mirada, a esta altura te das cuenta muy rápido cuando alguien que está escribiendo tiene el ojo, ¿viste? Tiene como ese pequeño fuego sagrado que está buscando algo más, que no está repitiendo una fórmula o no está mandando un texto pasteurizado, para nada, sino que tiene una especie de desesperación por transmitirte con crudeza cierta épica. Y eso no es fácil de conseguir, por supuesto, pero sí es muy fácil de distinguir cuando alguien lo tiene. Y eso se consigue. Vos sos un seguidor del boxeo, sé que te gusta mucho el boxeo. Sí. ¿Tenía razón, el cross a la mandíbula existe? Sí, sin duda. Existe desde 1930, que lo dijo Roberto Art, o por ahí. Y sin duda que sí, estoy convencido de que las 2 grandes frases son esa o la otra, hay que tomar de las solapas al lector y llevarlo de viaje. Gracias, Pablo. No, a vos, Juli.